Entonces quizá el gran problema es el precio, Bueno, el el precio problema de venta. principal que hay ahí, vemos que son puras ventajas, es que los canadienses, los argentinos, los mexicanos la producen un tercio de los costos productivos que acá en Chile. Ya, Entonces la industria alimentaria, finalmente, como depende mucho de los costos productivos, de los costos de compra de insumos o de productos alimentarios, si es un tercio, digamos, el costo productivo o el costo, prefiere directamente hacer importaciones, ¿ya? Y eso es lo que ha, como hablábamos de los 70, 80 a la fecha, eh, conducido, ¿cierto?, a esta caída brutal, digamos, en la superficie nacional de legumbres producidas en Chile. ¿Mm? Así que, pero afortunadamente, y aquí tengo que decirlo, hay empresas que nosotros hemos identificado. Nosotros desarrollamos entre el 2017 a abril de este año un proyecto que fue un mega proyecto que se llamó el Proyecto Polo Legumbres, fue financiado por el FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, el Ministerio de Agricultura. Trabajamos no solamente en la Universidad Católica, trabajó también en la Universidad de Talca, la Universidad Central, en línea, etcétera, etcétera. Trabajamos con dos empresas ahí que tenían mucho interés de reimpulsar la producción nacional de legumbres. Entonces, nosotros en la Universidad Católica, el grupo de trabajo mío, Daniel y Cristian, estamos apostando mucho a ese tipo de trabajo y colaboraciones. Empresas alimentarias nacionales que tengan un compromiso social, por un lado, y por otro, hay una demanda del mercado que es muy fuerte por tener legumbres nacionales también. Entonces, ese panorama sombrío que veíamos al comienzo, depende como tú lo miras para pasar a verlo como posibilidades o oportunidades, derechamente, ¿ya? Entonces, las oportunidades nosotros las hemos visto en estos dos proyectos, el Polo Legumbre y el proyecto FIC en legumbres orgánicas que partimos. Ahí también hay una empresa que está detrás, que está apostando, digamos, por tener legumbres orgánicas chilenas y no importadas, ¿ya? Entonces yo en ese punto estoy optimista porque veo que hay empresas nacionales que están dando un paso adelante en eso, quieren tomar liderazgo, ¿cierto? Y están apostando por la producción nacional de legumbres. Según lo que te entiendo, entonces, Andrés, sería como el principal desafío de los productores nacionales eh, esta problemática que tienen al competir con países que son productores de volúmenes mucho mayores. ¿Por dónde pasa eso, digamos? ¿Por un tema de cantidad de hectáreas plantables o por costo de mano de obra? ¿Cuáles son los principales desafíos o limitantes que enfrentan nuestros productores nacionales? Sí, es la escala productiva, Cristian. Tú si vas a, por ejemplo, nosotros el 2019, justo antes del estallido social, hicimos una gira tecnológica argentina con un grupo de agricultores líderes entre O'Higgins a Ñuble de legumbres. Ahí vimos que la producción de garbanzos en Argentina son 60.000 hectáreas año versus 1.000 hectáreas que se producen en Chile. El consumo de garbanzo en Argentina es casi insignificante. En consecuencia, la mayoría de esas 60.000 hectáreas que se producen con fines de exportación, no para el Claro. mercado argentino. Entonces ellos tienen escala, ¿cierto? Tienen superficie y eso hace que sus costos productivos sean mucho menores a la comparación de producir los garbanzos acá en Chile. Y eso pasa no solamente con los garbanzos, pasa con las lentejas canadienses, por ejemplo. Ellos tienen varios millones de hectáreas producidos con lentejas en Canadá, son líderes mundiales, como yo te comentaba, ¿cierto? Sí. Previamente, y ellos se colocaron también el objetivo de eso en los años 80, de tener un liderazgo con esa leguminosa en particular. Entonces, la escala que ellos producen, las cantidades que ellos producen, hacen que para los productores nacionales sea muy complicado, ¿cierto? A no ser que tú tengas los incentivos o la capacidad de vender directamente a estas empresas nacionales que están interesadas, digamos, por la producción nacional de leguminosa. Pero si lo vemos más fríamente, ¿cierto? Es un tema de escala finalmente, Cristian, lo que impide, ¿cierto?, que podamos recuperarnos y volver, ojalá, el sueño que yo tendría, que tuviéramos 100 o 200.000 hectáreas de legumbres plantadas al año acá en Chile. Por el Ahora, momento tenemos eso, que permitir que no
muera la producción nacional de legumbres. Eso es lo que en este proyecto Pueblo Legumbre nos colocamos todas las instituciones y las universidades que trabajamos. Quisimos que se hubiese, tratamos de frenar, digamos, esta caída abrupta, digamos, en la producción nacional de leguminosa, ¿ya? Que paso a paso, primero frenar, cambiar la tendencia de la curva y después empezar a crecer. Y yo creo Ahora, que el futuro sí, de las leguminosas pasa por darle un mayor valor agregado, ¿cierto? Por ejemplo, con legumbres sin orgánicas, duda. por ejemplo, produciendo legumbres a nivel local, ventas directas a restaurantes, hoteles, rutas de legumbres, como lo hemos estado trabajando también en algunos proyectos. Entonces hay que tratar de diferenciar, digamos, las legumbres nacionales respecto a los garbanzos argentinos, las lentejas canadienses, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo te iba Entonces, a preguntar porque eso me trae rápidamente a la memoria el ejemplo de esta universidad holandesa. Lo tengo aquí anotado porque no es fácil. Wageningen, Wageningen, sí, ¿no? muy bien. En lo que ellos llaman el Food Valley. En vez del Sí, Silicon Valley, los holandeses le pusieron el Food Valley. sí, Porque ellos comparten una problemática que tú estás explicando muy bien. Digamos, en Europa los países tienen superficies mucho más pequeñas, más parecido a lo que es Chile. sí, Y entonces uno podría pensar que hay ciertos países que simplemente no están o no son aptos para ese tipo de productos. Y que esto debiera quedar en manos de superpotencias, digamos, no sé, países con la superficie de Estados Unidos, Rusia, China, etc. Pero los holandeses demostraron que no era así, o que era posible hacerlo de otra manera, y que con países de poca superficie, pero con la intervención de la tecnología, a través de las universidades, se pueden hacer maravillas, y ellos son productores número uno del mundo en papas, ¿no? Que parece imposible. sí, sí. ¿Hay algo de eso que se puede hacer en el mundo de las legumbres? ¿Son ejemplos que se pueden aplicar acá? Yo creo ¿Estamos que sí, pensando en eso? Cristian, y es muy buena tu pregunta, porque nuestra realidad agrícola es mucho más comparable a lo que pasa en Europa respecto a Argentina, Canadá, Australia, China, por escala, ¿cierto? Europa, hay muchos países pequeños como Holanda, estaba pensando en Portugal, ¿cierto? Claro. España, bueno, que ya no es tan pequeño, pero que también producen legumbres en pequeña superficie, ¿ya? Tanto en Chile como en el mundo, por ejemplo en Europa, la producción de legumbres se hace en agricultura familiar campesina, en pequeña escala, ¿ya? Y ahí justamente es donde yo le veo un montón de oportunidades a las producciones de legumbres a nivel nacional. Una de las formas, digamos, es con compras directas de la industria al pequeño agricultor, que es lo que hemos trabajado en los proyectos que te mencionaba. El Polo Legumbre, de hecho, fue eso, fue un modelo desde Valparaíso a Ñuble, con todas estas instituciones, trabajamos más de 30 profesionales, alrededor de 500 agricultores que en forma directa e indirecta se beneficiaron de este proyecto, y ahí apuntaba este proyecto a básicamente tres actores principales. Uno que era el pequeño agricultor, el segundo era la academia y los institutos de investigación como el INEA, que también estuvieron en ese proyecto, y el tercer actor eran la empresa, estas dos empresas que te mencioné. Entonces se hizo ahí con fondos públicos este modelo, ¿cierto? Agricultor, ciencia, industria, que yo creo que fue bastante virtuoso en ese proyecto y que nosotros apostamos a poder replicarlo en otras iniciativas. Bueno, yo te hablaba de las legumbres orgánicas. Cualquier iniciativa, digamos, en que el objetivo sea hacer una producción de leguminosas chilenas con un valor agregado. Yo creo que esa es la clave y lo principal para no solamente detener, digamos, la caída libre en la producción nacional de leguminosas, sino que producir un reestímulo a nivel nacional para los productores de esta clase de vegetales. Estamos dando recién los primeros pasos entonces en ese Exacto, camino, ¿no? Me parece claro, que efectivamente tú das un buen ejemplo de lo que ya se empezó a hacer. Pero a la luz de lo que se ve en otros países más desarrollados, creo que el aporte que pueden hacer las universidades y el Estado en esto todavía es bastante mayor, ¿no? sí. Involucrarse más y de alguna manera lograr que eso se transforme en una realidad.
Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, la mayoría de estos proyectos pasan por fondos concursables públicos, ¿cierto? Yo te mencionaba FIA con Polo Legumbre, FIC Sí. a nivel regional, están los proyectos FONDESIT, proyectos FONDEF, proyectos de Corfo, ¿cierto? En fin, hay una serie de iniciativas o de fondos concursables públicos que los científicos nosotros estamos postulando todo el tiempo a estos llamados, porque son llamados, ¿ya? Pero ahí eso son fuentes de financiamiento por 3, 4 años normalmente, y no hay, digamos, salvo que el investigador sea porfiado, sea persistente en su idea, uno tiene que estar siempre, digamos, consiguiendo financiamiento para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y a nivel país, aprovecho de mencionar que aparte de los fondos concursables públicos, hay una agencia que se llama Transforma Alimentos, no sé si ustedes la han escuchado. Sí. Transforma Alimentos es una iniciativa impulsada por Corfo, ¿ya? Ministerio de Economía, y apoyada también por el Ministerio de Agricultura, que a través de la coordinación y colaboración público-privada busca finalmente potenciar el crecimiento sustentable de la industria chilena de alimentos. Así que nosotros en los proyectos también hemos tenido un apoyo importante, digamos, de parte de Transforma Alimentos. Esto, si tú quieres, es algo que va más allá del gobierno, ¿ya? Es de las pocas cosas acá que no depende del gobierno de turno, sino que Transforma Alimentos es una agencia que tuvo en su primera etapa 10 años de funcionamiento. Ahora, hace un tiempo atrás, ellos volvieron a obtener 10 años más de financiamiento. Así que es muy importante, que yo creo yo, este tipo de agencias que van, reitero, más allá de lo cotidiano, van más allá de los 4 años de gobierno de turno, y que tengan como objetivo final el promover algún rubro que sea estratégico para nuestro país. Así que Oye, Andrés, ahí, ciertamente quería nombrar a Transforma Alimentos porque creo que tienen un rol muy importante a nivel de la industria de alimentos acá en Chile. Andrés, yo te quería hacer una pregunta porque hemos hablado, bueno, hartos temas de quizás un poco de la producción local y de lo afuera, pero entonces, ¿la demanda mundial de leguminosa ha tenido alguna curva ascendente? ¿Está estancada? ¿Ha descendido? Uno de repente piensa con los problemas de hambruna que hay en algunas partes, Sí, y aquí en Chile con los problemas de obesidad que tenemos, como que dice, uno podría decir sí, necesitamos más. sí. Ahí depende mucho, es legumbre por legumbre, pero en términos generales hay un aumento a nivel mundial, y ese aumento, Daniel, se asocia mucho a alguna moda que hay en muchas partes del mundo, por ejemplo, con las dietas vegetarianas, dietas veganas, ¿cierto? Este tipo de dietas que depende exclusivamente de la proteína vegetal, y las legumbres son la principal familia de plantas que proveen ese tipo de proteínas. Entonces, dependiendo, digamos, de la legumbre en particular, ese crecimiento es mayor o menor. Pero en términos generales, hay un crecimiento sostenido en los últimos 30 años, yo diría. ¿Ya? ¿Y Y en acá Chile en Chile en también? particular, acá No. en Chile nosotros no hemos seguido esa tendencia, sino que, por ejemplo, el caso del poroto, que es la leguminosa más consumida a nivel nacional, se ha ido produciendo una caída en el consumo nacional de poroto, ¿ya? Entonces aquí es de nuevo donde viene la idea de ojalá tener una política país como lo hizo la Comunidad Europea a nivel de continente con las leguminosas, y que no solamente involucre la agricultura o la producción de leguminosas, sino que también a salud, a educación, economía, hacienda, ¿cierto? Y que ojalá hubiese, ese es como el sueño de uno, ¿ya? De Bueno, que hubiese una política pública para poder fomentar la producción y el consumo, las dos cosas, ¿cierto? No es solamente producir, sino también el consumo. claro, Así claro, pareciera que que hay que tirar las dos puntas, ¿no es cierto? hay que Potenciar tirar las la dos oferta puntas, y también la demanda para que exactamente. se vaya cerrando el ciclo. Y yo ciertamente para eso creo que habría que mirar a la Comunidad Europea, o sea, ellos ya le dieron vuelta a eso, hay muchas cosas que ya, hay modelos ahí que se crean y que probablemente si tuviéramos ahí voluntad política, buenos ministros, ¿cierto? Podrían mirar ahí lo que ya está desarrollado en otras partes del mundo respecto a las leguminosas en particular.